Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de hoy. Me da mucho gusto tenerlos aquí. El día de hoy vamos a hablar de la filosofía clásica y vamos a analizar los tres exponentes más importantes que ha dado la civilización griega en cuanto a la filosofía, en cuanto al pensamiento filosófico. Se considera como filosofía clásica a la filosofía de estos tres pensadores que vamos a analizar hoy, precisamente porque siguen vigente, no han pasado de moda sus ideas, sus formas de enseñanza, sus doctrinas permanecen hasta la actualidad y han sido de gran influencia en el desarrollo y la evolución de la civilización occidental en la forma de pensamiento, en la forma del desarrollo, de la investigación y la ciencia. Eso vamos a analizar ahorita. Entonces, empezamos primero con Sócrates. Sócrates, que nació en el año 470 antes de la era común, al 399. Sócrates es considerado uno de los más grandes filósofos, tanto de la filosofía occidental, o particularmente de los griegos, como de la filosofía a nivel universal o a nivel mundial. De hecho, Sócrates tiene un paralelismo con otro personaje histórico que ahorita voy a hacer la analogía. Sócrates no escribió ni siquiera una línea o un párrafo. No escribió. Lo que tenemos o lo poco que sabemos de Sócrates es por los registros o por los discursos que escribió Platón, quien fue su alumno de Sócrates. Y tampoco sabemos que todo lo que Platón escribió o que puso en boca de Sócrates o lo que escribió de su maestro, tampoco sabemos si es cierto o si todo es falso o si es medianamente verdadero. No sabemos qué tanto Sócrates, Platón haya manipulado o haya tergiversado las ideas de Sócrates. No sabemos si es fidedigno de lo que decía su maestro y lo plasmó en los escritos. No lo sabemos. Bueno, sea cual sea la situación, lo importante es que vamos a analizar el pensamiento de Sócrates. Sócrates fue considerado, él mismo se consideró un moscardón para los griegos. Un moscardón, yo lo hago ahorita con una analogía como un mosco. Cuando un mosco o una mosca se para sobre la oreja de una vaca, de un caballo, de un perro, no los deja en paz, los está fastidiando, los está fastidiando. Así se consideraba Sócrates con el pueblo griego. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué te consideras como un moscardón? Lo que pasa es que yo estoy haciendo, tratando de despertar a Grecia. Grecia está dormida, los griegos están dormidos y yo los estoy tratando de despertar con mis diálogos, mis preguntas. Por eso se consideraba un moscardón, porque los enfadaba, porque los lastimaba con sus preguntas, con sus verdades que encontraban, ¿no? Era tanto la insistencia de Sócrates que en preguntas que lo llevaron a un tribunal, ¿no? Sócrates se decía de él que se levantaba todas las mañanas de su cama y se iba a la plaza pública, es decir, como si dijéramos al palacio, ¿no? Donde acude mucha gente todos los días y se ponía a conversar con ellos. Pero habían instantes en que él se detenía y se quedaba tomando los rayos del sol y se quedaba meditando, reflexionando por espacio de minutos, por espacio de horas, sin decir palabra alguna. Y cuando dialogaba, incomodaba a la gente, y no solo a gente común, sino a funcionarios políticos, a generales, a los que se creían como filósofos o sofistas, a todo tipo de personas las cuestionaba. Y por eso la mayoría de la gente optó por enjuiciarlo. Y ante un tribunal de 500 personas fue enjuiciado. Y por una escasa mayoría, digamos un 51, un 52% sobre un 48%, votaron para que Sócrates fuera condenado a muerte. Entonces, por esa escasa mayoría, lo condenaron a muerte y Sócrates se bebió el veneno de cicuta y cayó muerto, ¿no? Sócrates pudo haberse reivindicado porque le dieron la oportunidad de que se retractara, de que todo eso, que sus doctrinas estaban falsas y que inducía a los jóvenes a pensar, a adorar otros dioses. Pudo haberlo hecho, pero no quiso. Prefirió morir defendiendo su doctrina. Y por eso hoy en día tiene millones y millones de partidarios de su filosofía. Algo similar pasa con el Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús bíblico.
Jesús tampoco escribió. Lo único que sabemos que escribió fue que escribió algo en la tierra, y hasta eso ni sabemos qué escribió en la tierra. Hay algunas hipótesis, pero nada verídico, ¿verdad? Y todo lo que escribieron sus discípulos o evangelistas, muchos de ellos, por ejemplo, el evangelista Lucas, mucho de lo que escribió Lucas, no sabemos si es cierto, porque Lucas no vivió con Jesús. Lucas escribió ya después que Jesús estaba muerto. Entonces, tampoco sabemos si todo lo que se escribió en los evangelios es lo que realmente dijo Jesús. Aquí ya va a depender de la persona si tiene fe, si tiene creencia y quiere creerlo. Y es muy respetable si cree o no cree. El punto es que Sócrates y Platón no escribieron algo en su vida. Y lo mismo le pasó a Jesús. Fue condenado, su mismo pueblo, su misma gente lo condenó y lo entregó a los romanos para que lo crucificaran. La muerte más humillante y más baja y más fea que existía en ese tiempo, ¿no? La más humillante. No era digno una persona de morir en una cruz. Y pudo haberse retractado porque le dijeron, retráctate de todo lo que has enseñado. Di que todos esos falsos dioses, falsas doctrinas. Y no, prefirió morir defendiendo su doctrina. Por eso hoy en día, al igual que Sócrates, tiene millones y millones de seguidores, partidarios o adeptos. Esos pensamientos de estos personajes han influido en la vida de muchas personas. Centrémonos en Sócrates. Sócrates ha influido hasta el momento de hoy en la forma de cómo pensar, y no solo eso, sino hasta en la forma de enseñar, porque en la educación hay escuelas que han adoptado su método, que ahorita lo vamos a analizar. Hoy en día ese método nosotros lo conocemos aquí en la civilización occidental como la pedagogía de la pregunta. Pues vamos a hablar de eso ahorita. Filosofía. En su filosofía, Sócrates pretende ayudar a las personas en la búsqueda del bien y de la justicia. Sócrates intentaba entablar todas las conversaciones, los diálogos, que fueran en relación a la búsqueda del bien, a la búsqueda de la justicia, a la búsqueda de la bondad y a la búsqueda de la virtud en general. El concepto de virtud para Sócrates era el concepto de conocimiento. De hecho, ahí donde dice virtud, leemos, identificaba la virtud con el conocimiento, advirtiendo que no podemos actuar de manera justa cuando ignoramos la justicia, pero una vez que conozcamos qué es la justicia o que la persona conozca qué es la justicia, decía él, será imposible actuar de forma contraria. ¿Qué significa esto? En pocas palabras es, si una persona conoce el concepto de justicia teóricamente, porque lo ha leído en el diccionario jurídico, lo ha leído en el diccionario de la RAE, en el diccionario panhispánico de dudas, o en cualquier otro documento, y se aprendió la definición de justicia, pero es injusto con su hermano, con sus padres, es injusto con sus amigos, es injusto con sus vecinos, es injusto con su comunidad. Eh, Cuando a alguien le están, algún semejante de él, algún familiar, algún pariente o alguna persona está sufriendo injusticia, él no mete las manos, ni siquiera aboga por la justicia de los demás, significa que esa persona no tiene la virtud, no es virtuosa, no es una persona virtuosa, no tiene conocimiento. Es decir, esa persona no conoce la justicia. La conoce en términos teóricos, en definición, pero no la vive, no la practica. Por eso Sócrates decía, una persona que es justa con su hermano, con sus padres, con sus amigos, con sus amistades, con sus vecinos, con su pueblo, es justa, practica la justicia, esa persona es virtuosa, esa persona sí conoce lo que es la justicia, porque la vive y la practica. Entonces yo podría aprenderme la definición de lo que es la bondad, pero si no la practico, no soy virtuosa, no sé lo que es la bondad. Entonces, para saber qué es la bondad, yo debo practicarla. Y Sócrates hacía una pregunta. ¿Una persona que conoce la bondad siempre va a actuar de manera bondadosa? Pues la respuesta es, como les dije ahorita, va a depender mucho. Si se la aprendió de definición de diccionarios o de libros, pero no la practica, no la convive, no es bondadosa. Una persona es bondadosa o tiene la virtud de bondadosa cuando convive con esa práctica, con ese término, es decir, que practica la bondad. Si practicas la bondad, abogas por la bondad, demuestras bondad en todos tus actos, dices la verdad, exaltas la verdad, defiendes la verdad, luchas por la verdad, promueves la verdad, practicas la verdad, evitas a toda costa la mentira, eres justo, practicas la justicia, defiendes la justicia tuya, la de tus semejantes y convives con la justicia, eres una persona virtuosa.
Esos son los máximos ideales para Sócrates que la persona debía alcanzar. La verdad, el bien de la verdad, el bien de la belleza, el bien de la justicia, el bien de la bondad, el bien de la igualdad. Todas esas eran las virtudes que Sócrates lo define o lo asocia con un concepto de conocimiento. Conocimiento. Pensaba que toda persona tenía conocimiento de las verdades absolutas, pero que estas verdades estaban contenidas dentro del alma. Es decir, Sócrates estaba 100% seguro de que las verdades nosotros ya las tenemos dentro de nosotros, en nuestra alma. Por eso Sócrates consideraba que alma y cuerpo eran diferentes. Igual Platón retoma esa misma enseñanza. Cuerpo y alma son cosas diferentes. Entonces, ¿qué significa que las verdades estaban contenidas en el alma para Sócrates? Significaba que una persona no te podía enseñar algo, ni te puede enseñar algo, no te puede dar una verdad, jamás. Pero en nuestra cultura occidental sí está permitido eso. Los alumnos están acostumbrados a que los maestros les demos la respuesta, les enseñemos y el alumno esté siempre oyendo, 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 como un vaso vacío, recibiendo todo lo datos, información, contenido que el maestro está metiendo y depositando en su mente. Ahí lo está metiendo. Esa es la educación occidental. Pero la pedagogía de Sócrates no era así. La pedagogía de Sócrates era de forma invertida. Este es el vaso, este es el cristal, este es el cerebro. Y Sócrates lo que hacía es con preguntas, con la pedagogía de la pregunta, te extraía preguntas, te extraía verdades, perdón, te extraía datos. No te los metía los datos que él sabía, sino que lo que tú sabías lo tenías que sacar a la luz. Por eso vamos a hablar ahorita de un concepto que él llama mayéutique, que es su método, ¿no? Mayéutique en griego es mayéutique y en español vamos a decirle que es mayéutica, pero ya traducido a nuestro lenguaje común y corriente se llama, le podemos decir el arte de parir, el arte de parir. Bueno, Sócrates creía que estas verdades necesitaban ser estimuladas, las que estaban dentro del alma, necesitaban ser estimuladas por reflejos conscientes, es decir, a través de preguntas, a través de la mayéutica, para darse cuenta de que tú ya poseías verdades, tú ya las posees. La mayéutica entonces, para Sócrates estaba convencido de que si la verdad se encuentra en el interior del ser humano, él se propuso ayudar a que esos seres humanos parieran esas verdades, dieran a luz esos conocimientos, esas nuevas ideas. ¿Cómo iba a ser Sócrates? Bueno, a través de ese método de la mayéutica. Su mamá de Sócrates era partera, era comadrona. Solamente las parteras o las comadronas, que son lo mismo, es un sinónimo, solamente asisten o ayudan a las mujeres embarazadas para que den a luz, para que paran el hijo. ¿Vale? Es decir, le dicen, puja, pujas, contracciones, relájate, hace esto, lo otro y no sé qué tanto más, y le ayudan a extraer el niño. Pero quien realmente va a parir el hijo es la mujer embarazada, no la partera. Entonces Sócrates se fijó en esa labor de su madre y dijo, yo voy a hacer lo mismo, pero con conocimientos. Yo no le voy a dar conocimientos a la gente, sino que les voy a hacer que ellos mismos arrojen el conocimiento, paran el conocimiento, parar, no de, no de parar, detenerse, sino de parir, que ellos paran el conocimiento, que ellos alumbren el conocimiento, nuevas verdades. Bueno, ese método de la mayéutica tenía dos fases, tenía dos procesos, uno que se llama ironía y otro mayéutique. La ironía consistía en que Sócrates, a través de unas preguntas, le hacía quedar en ridículo o lo hacía ver, hacía caer en contradicción a sus oponentes. Los hacía caer en contradicción a sus oponentes o al interlocutor o a la audiencia. Y una vez que el sujeto o la audiencia o el oponente se diera cuenta de que estaba en un error y tuviera la humildad para aceptar de que estaba en un error, que lo que supuestamente él creía o sabía como conocimiento que era verdadero, estaba en un error, entonces y solo entonces Sócrates pasaba a la otra fase, que es la mayéutica. Ahora, con otras preguntas, Sócrates lo iba induciendo para que esa persona o esa audiencia fuera reflexionando, fuera encontrando las respuestas que Sócrates les proponía y esa persona misma fuera
dando a luz o fuera pariendo nuevas ideas, nuevas verdades, verdades cimentadas en otros principios sobre bases más sólidas, sobre bases más firmes. Esa era la finalidad de Sócrates, que te dieras cuenta de que lo que tú supuestamente sabías y dabas como verdadero era un error, y a partir de ahí empezaba a generarte preguntas para que pudieras dar a luz otros conocimientos y otras verdades. Entonces, Sócrates nunca enseñó nada, nunca enseñó algo a las personas, jamás enseñó algo. Él solo asistió a las personas para que pudieran ellas mismas entender o obtener sus verdades, sacar esas verdades que ya estaban dentro de su alma. Esa es la filosofía, ese es el método de Sócrates, ese fue su aportación a la humanidad. Por eso él se la pasó dialogando, haciendo preguntas a la gente. Por eso los incomodaba. Había gente que no soportaba sus preguntas porque eran incómodas. Y mucha gente no era humilde, no quería reconocer que no sabían que estaban en un error. Entonces por eso lo enjuiciaron, por eso lo condenaron. Hay una escena en una película donde Sócrates se encuentra con Calicles. Calicles es uno de los personajes que aparece mucho en los diálogos de Platón. Entonces Calicles lo llama y le dice: se te acusa, Sócrates, de estar induciendo a los jóvenes a adorar falsos dioses con argucias oratorias. Argucias son argumentos falsos que bien disimulados parecieran verdaderos. Entonces a Sócrates lo acusaban de eso, ¿no? Que con argumentos de la oratoria, del diálogo, inducía a los jóvenes a pensar a buscar otros dioses, cuando en realidad era buscar verdades. Entonces Sócrates le dice a Calicles: bueno, si se me prohíbe eso, ¿pero por qué? Pues si yo estoy haciendo justo, los estoy llevando a que descubran sus propias verdades. Bueno, se te prohíbe hablar con todo tipo de joven griego. Entonces Sócrates le hace una pregunta a Calicles: ¿hasta qué punto o hasta qué edad se es joven una persona? Entonces Calicles le dice: hasta los 30 años. Entonces Sócrates le dice: bien, si yo voy al mercado a comprar aceitunas y el vendedor tiene menos de 30 años, le debo preguntar el precio. Y Calicles le dice: no, no confundas las cosas, Sócrates, no tergiverses las cosas. Se te ha prohibido hablar con los jóvenes. Nos damos cuenta que Calicles no reconoció que se contradijo con su pregunta. O sea, Sócrates le estaba haciendo una pregunta en la que Calicles quedó evidenciado como un ignorante, como un neófito. Pero Calicles no lo reconoció y lo condenaron naturalmente. No solo por eso, ¿no? Por muchas cosas más lo condenaron. Al punto de lo que voy es que esta era la propuesta, esta era la filosofía de Sócrates, algo muy similar a la de Jesús histórico, Jesús de Nazaret que les estoy hablando. Jesús utilizó muchas parábolas, mucho diálogo. A través del diálogo enseñaba a todos sus discípulos y a toda la comunidad. Bueno, esta es la filosofía de Sócrates. Vamos a abordar a Platón. Platón, en el año 428 al año 347 de la era común. ¿Quién fue? Él también fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón, a diferencia de Sócrates, sí era de la clase más alta, era de la clase noble y de la clase aristócrata. Tenía dinero, era una persona pudiente, a diferencia de Sócrates, que era pobre. Y Sócrates era bajito de estatura, era de ojos saltones, nariz respingona, era feo de remate, dice en las biografías, que era feo de remate, era gordito y era bajo de estatura, usualmente no se bañaba y bueno, Platón era un poco opuesto a las características físicas de Sócrates. Su filosofía. La filosofía de Platón sí se basa en el discurso, en el diálogo, en la dialéctica, pero se distinguen dos aspectos dentro de sus diálogos o su dialéctica de Platón. Dos tipos de conocimientos, la doxa y la episteme. Bueno, vamos a ver qué es la doxa. La doxa la entendemos nosotros como opinión. Doxa es opinión. Las opiniones surgen de las sensaciones, es decir, de las imágenes, y nos permiten forjarnos una idea sobre el mundo. Esta visión es el resultado de la opinión de lo que nos parece que es, pero solo es un conocimiento imperfecto, variable, superficial, resbaladizo, porque lo obtenemos con los cinco sentidos. Platón decía: lo que nosotros obtenemos de información con nuestros cinco sentidos, escuchando, viendo, tocando, oliendo, o gustando, o comiendo, o degustando,
es falso. Son conocimientos que están sustentados en la base sensitiva o sensorial y son resbaladizos, porque nuestra mente, nuestros sentidos nos pueden engañar. No es 100% seguro. Y las opiniones que nosotros damos es porque lo vimos, porque lo escuchamos en un canal de YouTube, en una televisión, lo comentó un científico, lo escuché de un podcast, lo leí en un libro. Esos conocimientos, decía Platón, no son válidos, no son sustentables, nuestros sentidos nos engañan. Entonces hay otro tipo de conocimiento que es la episteme. La episteme permite conocer la verdad, es decir, la esencia de las cosas a través del conocimiento intelectual, ya no a través de los 5 sentidos, sino a través del conocimiento intelectual. Eso significa a través de la razón y prescindiendo de los sentidos, es decir, olvidando o desechando lo que vemos y escuchamos, sino a través de la reflexión, del análisis, de la crítica, de la argumentación lógica, de los silogismos, de todo ese tipo de razonamiento, pero no de lo que veamos, escuchemos, sintamos, olemos, gustamos o tocamos. No, de ahí no, sino de lo que razonamos. Ahí está la esencia de la verdad. Para Platón, entonces, su sistema, su método filosófico es 100% racional, igual que de René Descartes, que eso lo vamos a ver más después, 100% racional, ¿no? No le daba ni un crédito a los sentidos. Materia y espíritu para Platón. Estableció un dualismo entre lo sensible y lo inteligible. Sensible es lo que vemos con los 5 sentidos. Se llama sensible no porque sea una persona muy débil, sino sensible se refiere a los 5 sentidos. Y lo inteligible, lo que no podemos ver, ni tocar, ni percibir con nuestros 5 sentidos. Es decir, materia es una cosa y espíritu es otra cosa. Para entenderlo de otro modo es, materia es el cuerpo y espíritu es el alma. Ese dualismo se manifiesta también en el ser humano, el cuerpo que pertenece al mundo sensible, a lo que podemos ver con nuestros 5 sentidos, podemos tocarlo, podemos disfrutar de nuestro cuerpo, podemos sentirlo, y el alma que es el principio racional que ordena la vida del hombre. Es decir, que para Platón, el alma es el que ordena mi pensamiento, mi forma de razonar. No es la materia, sino es algo inmaterial donde residen las verdades absolutas. Y aquí Platón retoma algo de su maestro, de Sócrates. Ahorita lo vamos a analizar. Por ejemplo, Platón decía que en cuanto al alma y el cuerpo, que el cuerpo es la cárcel del alma. El alma ya existe o ya existía antes de que el cuerpo del ser humano fuera formado. Es decir, que cuando nace un niño, el alma de ese niño ya existía en un lugar, en una morada que se llama mundo de las ideas. En el mundo de las ideas ya existía el alma y desde allá viene y se mete en el cuerpo del niño. Entonces el alma queda aprisionada en el cuerpo del niño. Y como decía su maestro, el alma, su maestro Sócrates, el alma contiene las verdades absolutas. Y para Platón, el alma era el amor. Había una añoranza hacia el amor en el alma. Entonces, a medida que el ser humano va creciendo, decía Platón, se va olvidando de las cosas, de dónde viene, de dónde procede. Pero si el ser humano en su madurez espiritual va leyendo, va meditando, va encontrándose con prácticas religiosas o espirituales, su alma le va diciendo, soy de allá a tal lugar, vengo de tal lugar, tu propósito es esto y el otro y aquello, ¿no? Entonces la persona empieza a meditar y empieza a cuestionarse de dónde viene. Y el alma le empieza a inducir que viene, que el ser humano, que ese ser humano no es materia, sino que ese ser humano es un alma y que viene de otra esencia, de otro mundo que se llama mundo de las ideas. Para Platón hay 2 mundos. El mundo de las ideas, un mundo intangible que no se ve, que no se puede tocar, donde reside lo perfecto, lo bello, lo hermoso, lo inmutable, que no cambia, que no trasciende. Ese es el mundo de las ideas, donde reside el alma, de allá donde salió el alma. Y el otro mundo que es el mundo sensible, este mundo que nosotros vemos aquí, donde podemos ver, tocar, oler, gustar y palpar. Este mundo, decía Platón, el mundo sensible es lo falso, es la copia, es una verdadera copia, por lo tanto, no es creíble, no es real. El verdadero mundo real existe en el mundo de las ideas, allá donde surgió el alma. Y que el alma un día retorna otra vez a su fuente de origen, de donde vino. Por eso el cuerpo muere y el alma retorna a ese mundo de las ideas.
Comprender el mundo de las ideas de Platón ha sido muy difícil para muchos filósofos. ¿A qué se refería con eso del mundo de las ideas? Algunos creyeron que el mundo de las ideas residía en la mente, porque de ahí tenemos las ideas. Otros filósofos dicen, no, 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 el mundo de las ideas está en el universo y desde allá descienden todas esas ideas, todo ese razonamiento desciende al ser humano y le llega aquí a su mente, pero está fuera de esta dimensión que conocemos. No se han puesto de acuerdo. El punto es que para Platón lo que nosotros vemos con nuestros cinco sentidos o lo que sabemos con nuestros cinco sentidos es falso. Yo soy falso, hay una copia, yo soy una copia, hay un molde perfecto. El caballo, la casa, el árbol, todo lo que está en nuestro entorno es una copia, hay un molde. Se los explico de otra manera. Para hacer estos plumones se han hecho miles de millones y se hacen en minutos. Para hacer esto, el ser humano necesita de un molde. Los mete en un molde todo el plástico y todo el material que hace y en un proceso de fábrica salen miles y miles y miles en minutos y todos salen del mismo tamaño, la misma dimensión, el mismo grosor, la misma textura, el mismo peso en gramos, etcétera. Ahora le preguntaríamos a Platón, ese molde donde se echa todo el plástico, que salen millones de este material, de este plumón, ¿es el verdadero? Platón diría no, porque ese molde es físico, está aquí en nuestra realidad y todo lo que vemos aquí es falso. Entonces, ese molde tuvo que haber surgido del mundo de las ideas. Por ejemplo, una persona se puso a pensar, quiero hacer de este marcador, de este plumón, pero ¿cómo lo hago? Pues empezó a hacer uno por uno, pero empezó a ver que el proceso era muy complicado. Dijo, no, voy a crear un molde. Entonces hizo el molde y del molde le salen millones y miles y miles. Pero ¿de dónde vino la idea del molde? Según algunos dicen, de la mente, otros dicen, no, bajó del mundo de las ideas y de ahí el ser humano se imaginó que tenía que hacer un molde y ese es el molde perfecto. Esa es la idea de allá en el mundo de las ideas, eso es lo eterno, eso es lo maravilloso, lo que no cambia, porque esto sí cambia. Su molde de este sí va a cambiar, va a tener una durabilidad 20, 30, 40, 50, 100, 200 años, pero va a llegar un momento en que se va a podrir, se va a oxidar y va a fenecer, va a morir y se va a desintegrar. Pero la idea es eterna, es inmutable, nunca va a cambiar, nunca va a morir y va a permanecer siempre. Eso es lo maravilloso, ese es el mundo de las ideas. Por eso hoy en día decimos mi amor platónico. Platónico, ¿por qué? Porque tiene lo perfecto, es lo ideal, lo máximo. Nos referíamos probablemente a eso, ¿no? A lo que Platón llamaba a lo eterno, lo más maravilloso, lo más bello. Ese es el mundo de las ideas. Entonces, para todos nosotros hay un molde y ese molde reside en el mundo de las ideas. Y todo lo que está en la materia, todo lo que es materia para Platón es falso, es una copia. Y la alegoría de la caverna, que es otra famosa teoría de Platón, habla eh, describe que hay un grupo de personas dentro de una caverna, de una cueva hasta abajo, y que al frente de ellos hay un fuego, y que naturalmente que con el fuego se generan sombras en la otra pared, y la gente que está ahí conviviendo mediante ese fuego solamente ve sombras. Aquí hay un paralelismo. El fuego es sinónimo de luz y de sabiduría o de entendimiento y conocimiento. Las sombras es alegoría, es un sinónimo de ignorancia. Ok, entonces quiere decir que la gente ha vivido mucho tiempo ahí mirando sombras que se reflejan a la espalda de ellos por el fuego. Hasta que un día un personaje de ellos decide salir, sube todo lo que es el camino a cuesta y sale de la caverna, de la cueva y llega hasta la realidad, hasta la cima. Y ve que hay árboles, hay sol, hay nubes, hay horizontes, hay pájaros, hay aves, hay bichos, hay arcoíris, hay todo. Y dice, wow, se queda maravillado, impresionado y ha descubierto la verdad, la realidad. Y baja emocionado a decirle a todo el grupo, oigan, acabo de ver que todo esto que está aquí es falso, la verdad está allá afuera, hay que salir y hay que ver lo otro. Y le empieza a hablar. La gente de abajo lo tira loco, le dice, no le cree. Incluso su insistencia de este pobre muchacho lleva a toda esta gente de aquí a tirarle piedra, a matarlo y a decirle, eres un mentiroso, eres un falso, no existe otra cosa más que lo que está aquí. Y lo matan y lo asesinan. Esa es la alegoría de la caverna. Pero Platón la escribió para la gente de su tiempo y esa alegoría hoy en día es válida hasta para nosotros en nuestro tiempo. Se los ejemplifico. Platón creía que la gente de su tiempo, los griegos, estaban dormidos, estaban en la caverna y que él ya había salido y que su maestro y Sócrates y él ya habían salido de la caverna y les estaban abriendo el entendimiento, la mente, les estaban diciendo, vean esto, miren esto, entiendan esto, piensen esto, y la gente estaba acostumbrada
a vivir, a beber, a emborracharse, a embriagarse, a, no sé, sus vida estrafalaria, sus compras, todo lo que hacían rutinariamente. La gente decía, salgan de ahí. Hoy en día, en nuestra realidad se aplica gente que está viendo telenovelas, gente que está viendo televisión, gente que se la pasa horas y horas y todo el día en el TikTok, en las redes sociales, gente que no quiere leer un libro, gente que no quiere pensar, que no quiere reflexionar, gente que no le importa qué está pasando con su país, gente que no le importa las decisiones que se toman en la política, en la vía pública, en la cuestión pública, perdón, o gente que no le permite, que no quiere desarrollarse o formarse más, sino que están metidas ahí en el pan y circo, como lo hacían los romanos, ¿no? Están felices. Quítales el fútbol, quítales la telenovela, quítales las redes sociales de la gente y te hace una revolución. Entonces, al gobierno le conviene mantenerlos dormidos con esos elementos, con la publicidad, con la mercadotecnia, que compren el nuevo teléfono, que se compren el nuevo automóvil, con cosas materiales, ahí están absortas, pero no quieren ver más allá. Esa es la misma realidad, eso es lo que trata de explicar Platón con la alegoría de la caverna. Y en cuanto a la ética, ya para ir cerrando nuestra sesión, dice que el mal es el efecto de la ignorancia. El mal, o sea, cuando una persona es malvada, hace maldad, es por su ignorancia. De hecho, Platón le llama al pecado, que nosotros le conocemos como pecado en la religión que le llamamos pecado, Platón le llama ignorancia, igual como le llaman los de la India. El pecado es ignorancia. El conocimiento señala el bien, a diferencia de lo otro, ¿no? El mal es una enfermedad del alma. Los apetitos y las necesidades de la carne son la causa de todas las miserias y males. Entonces, ¿qué ocasiona el mal? Para Platón, lo que ocasiona el mal son los apetitos y las necesidades carnales. O sea, todo lo material, todo lo que me llama mi atención con mis ojos, con mis manos, todo eso me genera pecado, todo eso me genera maldad, todo eso es ignorancia. Por parte de la ignorancia cometemos todas esas maldades. Y en hebreo, la palabra pecado significa errar en el blanco. O sea que pecado no es otra cosa más que errar en el blanco, salirte de tu propósito. Cuando te sales de tu propósito, has pecado, has errado en el blanco. Y Platón nos señala aquí. ¿Por qué? Porque te distraes en las cosas materiales, te distrae el placer, la comida, el apetito sexual, el gusto por el dinero, el amor a las cosas materiales, a las casas, a los lujos. Eso es el pecado, eso es la errar en tu propósito, con tu vida espiritual, en saber quién eres y hacia dónde te diriges, hacia dónde vas. Bueno, voy a hacer una pausa, mejor dicho, voy a suspender la grabación hasta aquí y me quedo con ustedes ahorita para analizar esto y si nos da tiempo, hablamos